Entonces, solamente para mencionarles, voy a estar más sentado acá por el mouse. Habitualmente traía mi pasador de diapositivas que me permite un mejor desplazamiento, pero habría que desconectar otra puerta. Bueno, entonces les vamos a... Si cierran un poquito la puerta para que no haya tanto reflejo, o todo fundido. ¿Todo fundido? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, la patología quirúrgica del hígado básicamente puede ser infecciosa o tumoral, ¿de acuerdo? La infecciosa básicamente son abscesos, de los cuales vamos a tener los abscesos piógenos o los abscesos amebianos. Y la tumoral, que puede ser quística o sólida. Nunca falta el que llegue tarde, ¿no? Y seguro que va a haber alguna más, pero bueno. Y ambas, tanto quística o tumoral, pueden ser benignas o malignas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entramos en el tema de qué es un absceso, en este caso un absceso hepático, podemos decir que es una cavidad, ¿no es cierto?, que está supurada dentro del hígado. Ojo, hígado primariamente sano, o puede ser que haya estado enfermo, es decir, podemos tener un cáncer abscedado, ¿no es cierto?, o un cáncer que se le hace lo que se llama radiofrecuencia, es decir, se quema, y esa especie de cavidad se puede infectar, lo cual ya se convierte en un absceso, ¿de acuerdo? Es importante mencionarles que en los países del primer mundo básicamente son piógenos, y el Perú está en ese camino, ¿de acuerdo? Y en los países en vías de desarrollo, el tercer mundo, como quieran llamarlo, la mayoría, 2/3 partes, son amebianos, ¿sí? Entonces es importante que hagamos esa diferenciación. Por otro lado, ya el absceso hepático era describido hace muchos años, imagínense 4.000 años antes de Cristo, por Hipócrates, quien ya lo había descrito, y en 1980 se marcó una revolución en cuanto al tratamiento, porque los estudios por imagen, en este caso la ecografía fundamentalmente, que permitió realizar procedimientos no tan invasivos, es decir, percutáneos, podía favorecer una mejor evolución de los pacientes con absceso hepático. Y tenemos que estos abscesos se pueden presentar bajo alguna de estas modalidades. Primero, extensión por contigüidad, o sea, que cosa es lo que está cerca al hígado que se puede enfermar y producir un absceso hepático. Por ejemplo, una policistitis ganglionosa. Se enferma primariamente la vesícula, pero como está adosada al hígado, esa gangrena de la vesícula se extiende hacia el hígado y forma un absceso. Una úlcera perforada, ¿no es cierto? Ya sabemos que el estómago está cerca, ¿no? O un absceso subfrénico, inicialmente no hepático. En el caso de traumas, ¿no? Un trauma cerrado, por ejemplo, que puede producir un trauma hepático, un hematoma intrahepático, ese hematoma puede sedarse. Igualmente un tejido necrótico, ya hemos hablado de eso hace un momento, y procedimientos ablativos de las neoplasias, lo que les dije, la radiofrecuencia. O que estén derivados de algunos procedimientos como la embolización arterial, ¿no?, por cateterismo, que también puede condicionar un absceso. La microbiología, el 60% de los abscesos son monomicrobianos, pero en algunos casos pueden estar colonizados por más de un germen, como lo que vemos acá. Les voy a pedir disculpas porque no puedo hablar mucho. Pero bueno, coli, Klebsiella y Proteus, que son responsables de más o menos el 70% de las infecciones. También puede haber estafilococos, anaerobios y eventualmente sospechar de fuentes pélvicas, sobre todo cuando hay una flora mixta aerobia y anaerobia, ¿no? En este caso, considerar al bacteroide brachitis. La clínica. Básicamente, el paciente puede presentar
fiebre, escalofríos y dolor en hipocondrio derecho. Es importante saber hacer la percusión hepática, porque cuando hacemos la percusión, la puño-percusión hepática, podemos despertar dolor. No les digo, siempre hay alguien que llega más tarde que el que llegó tarde. Adelante. Sí, sí. Y no debe ser la última. El tratamiento básicamente en estos momentos es el drenaje percutáneo, que ojo, ha logrado reducir la mortalidad significativamente de un 40 hasta un 2%, más o menos, en grandes series. Es importante mencionar que este drenaje percutáneo hay que realizarlo en abscesos de mediano tamaño a gran tamaño. Los abscesos pequeños pueden reducirse con tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Por otra parte, las manifestaciones clínicas son las que tienen ahí, no voy a leerlas para no cansarme. Simplemente está resaltado en rojo lo que es más frecuente. Y digo no cansarme para no terminar de quedarme sin voz hacia el final de la clase. Ahí tienen los síntomas y los signos que pueden encontrar. En cuanto al diagnóstico diferencial, nosotros, por el dolor, por la fiebre, por las manifestaciones que tiene el paciente, tenemos que descartar, por ejemplo, una neumonía basal derecha, una colecistitis aguda complicada, un cuadro de peritonitis, una hepatitis, un absceso perirenal derecho, un dolor abdominal de origen no claro y una fiebre de origen desconocido, que habitualmente este es el diagnóstico más difícil. Se entiende que uno puede hacer diagnóstico de fiebre de origen desconocido después de más o menos un mes de estudios de un paciente que persiste con fiebre. O sea, no es que llega a la emergencia y no sé qué tiene el paciente y le pongo fiebre de origen desconocido. Es el fiebre de origen... ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Alguien está grabando? Ahí, bueno, es ignorancia del examina, o del médico, o del interno. ¿Sí? O pereza. Si te llega un paciente a la emergencia y le pones de entrada fiebre de origen desconocido, es porque no lo has estudiado lo suficiente, o no has pensado lo suficiente. Fiebre de origen desconocido es después de haber descartado patologías infecciosas, inmunológicas, reumatológicas, síndromes paraneoplásicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, estudiaste todo lo que podías, no le encuentras origen, recién le pones el nombre. Pero eso te toma más o menos un mes entre estudio y estudio. Laboratorio, habitualmente, como todo cuadro infeccioso, va a cursar con neutrofilia, leucocitosis, neutrofilia, puede o no tener anemia. La PCR está elevada, así como la velocidad de sedimentación. Puede haber hipoalbuminemia en un tercio de los casos. Y el hemocultivo, por suerte, si se toma una buena muestra, puede ser positivo en el 50% de casos. La fosfatasa alcalina puede estar elevada hasta en un 90% y hasta un 50% de pacientes pueden, dependiendo de qué tan próximo está hacia la vía biliar principal, pueden tener hiperbilirubinemias. La ecografía es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Es una imagen más o menos redondeada, no muy bien encapsulada, con unas imágenes heterogéneas, ¿no es cierto? Un poquito más hiperecoicas. Este es isoecoico, este es un poquito más hiperecoico con unas zonas hipoecoicas, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta que es heterogéneo. Dentro de una cavidad, este ya no está hablando de un absceso. Acá tenemos una tomografía que tiene hasta un 100% de sensibilidad, miren ustedes. Inclusive aquí hay la presencia de gas. La tomografía, miren, esto no es completamente redondeado como a veces esperaríamos. Entonces, esto favorece
ecografía, nosotros entramos por la vía intercostal y podemos llegar sin mayor traumatismo al hígado hacia la cavidad del absceso. ¿De acuerdo? Bien. El tratamiento. Básicamente, drenaje guiado por tomografía cuando esté disponible y si no, por ecografía. Obviamente es mejor darle al paciente pues, un tratamiento antibiótico previo, ¿no es cierto? Drenarlo y si esto se torna insuficiente, habrá que recurrir a un drenaje quirúrgico. Camila está soñando con ser cirujana. Bueno, entonces les decía, el drenaje percutáneo bajo control tomográfico o ecográfico es esencial. Aquí vemos, por ejemplo, un drenaje, miren ustedes, el transductor del ecógrafo, completamente protegido, cubierto, y se hace una ecografía y con las imágenes obtenidas uno puede ir orientando la aguja hacia el lugar que se encuentre el absceso. Y esto es lo que obtenemos. ¿Sí? Bien. El pronóstico. Miren, la curación de los abscesos mediante drenaje percutáneo puede llegar a un 100% de efectividad. A un 100%. Obviamente en manos entrenadas, ¿no? Y la mortalidad cuando no se trata puede llegar cerca al 100%. Se dan cuenta que importante es saber diagnosticar y saber tratar. Esta mañana estaba conversando con el grupo de alumnos que está rotando conmigo y le decía lo importante que es saber imagenología en general, o sea, interpretar la imagen, no leer el reporte, ¿de acuerdo? No leer el reporte, interpretar la imagen. Y mejor aún si ustedes se preparan en algún pequeño curso como de ecografía o cosas de estas que les puede salvar la vida. Hago un paréntesis acá. ¿Alguien sabe lo que es ecografía FAST? FAST, así como rápido. ¿Alguien sabe lo que es ecografía FAST? ¿Todo qué? Exacto, muy bien. La ecografía FAST se emplea sobre todo en trauma abdominal, básicamente cerrado. ¿Qué haces? Ahí no te preocupa cuánto mide la vesícula, el páncreas, el vaso, el diámetro del coledón, no olvides eso, no. Pasa al tercer plano. Lo que tienen que buscar ahí es el parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, espacio de Douglas y Morris, cerrado. Si hay líquido, es el paciente candidato a cirugía, no hay más. ¿Cuánto te toma esa ecografía? 5 minutos. ¿Ok? Bien. El absceso mediano, por otra parte, entenderán que en el primer mundo pues las amebas y este tipo de infecciones son prácticamente desconocidas. Se produce por contaminación del agua, por heces contaminadas con estoquistas, ¿no? La localización más frecuente... Tú vienes a la segunda clase, ¿no? No has querido sacar salón para mañana de cirugía. Si estás para la segunda clase, todavía estás clase. Cuéntame. La localización más frecuente es en el lóbulo derecho, ¿ok? Por tanto, es más fácil de ser abordado. En el interior del absceso se va a encontrar un líquido achocolatado, ¿de acuerdo? Quien conoce, está descrito en la semiología, pasta de chocolate, ¿de acuerdo? Por la necrosis del hígado que se mezcla con sangre. Está descrita como la complicación extraintestinal más frecuente. Afecta a casi el 10% de la población mundial y el Perú está saliendo de ese 10%, aunque no todos, ¿no es cierto? Hay grandes zonas de pobreza en nuestro país.
y es necesario mencionar que afecta a los varones el doble que a las mujeres, es una relación dosada. A ver, tú que has venido con tu medio litro de agua, ¿por qué vienes tarde? Para entender, a ver. Fuerte, fuerte, para escuchar. ¿Y quién te obliga a almorzar? Yo para estar aquí con ustedes he dejado de almorzar. Esa es la vida del médico. Ojo, el interno no puede llegar después que el residente. Y el residente no debe llegar después del asistente. ¿Sí? Si no están dispuestos, cambien de carrera, muchachos. Están equivocados. Bueno, aquí no vamos a entrar en mayor detalle. Eso lo pueden ver ustedes con un poco más de calma. Solamente mencionarles que hay una sintomatología, unas manifestaciones clínicas que están yendo de más frecuente a menos frecuente. La fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, dolor torácico, sobre todo si el absceso está cerca al diafragma. Puede haber tos, puede haber diarrea, e ictericia y el fluido son infrecuentes. La ecografía abdominal, fíjese, a diferencia de la anterior, ahora sí es una formación más redondeada. ¿Sí? Miren, mucho más definida. La tomografía puede mostrar uno o más abscesos amelianos. Miren, aquí, observen. Aquí este está facilito, con una hipodérmica lo dreno. Miren, pegadito. En la mañana les explicaba cómo evacuar un vólvulo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Camila, ¿te acuerdas? Aquí con suerte, mira, hasta con una aguja podrías usar y te das cuenta que lo vas a llegar al absceso. Acá nuevamente, miren, bien delimitada. El tratamiento es lo que tenemos acá. Básicamente farmacológico, ¿con qué? Con metronidazol. La dosis, la que ven ahí, no lo voy a leer. La fiebre cae más o menos entre el tercer y quinto día y el paciente se siente muy aliviado. Y la mortalidad es menor al 1%. Ojo, es importante esto. La aspiración del absceso mediano no es necesaria, salvo que no responda al tratamiento. ¿De acuerdo? Le damos tratamiento y vemos que el absceso no reduce, entonces tal vez sea momento de pensar en drenar. Ahora nos vamos a lo que es la patología tumoral. En este caso, los tumores quísticos de tipo B. El quiste hepático simple es frecuente en mujeres entre los 45 o 50 años. Suelen ser asintomáticos, a lo que sean muy grandes. Puede llegar hasta 20 centímetros, en cuyo caso ya le da una sensación de pesadez, eventualmente hasta de dolor. El contenido es seroso y en la ecografía podemos encontrar una masa anecoica con una pared bien definida y reforzamiento acústico posterior. Aquí tenemos una imagen, miren, de la vesícula, pero miren, ahí tenemos la imagen ecográfica, la imagen tomográfica, en este caso son dos. Miren acá. La enfermedad poliquística del hígado. Esa es otra enfermedad de tipo quístico. En este caso,
puede presentarse durante la infancia, habitualmente acompaña a otras poliquistosis como poliquistosis renal, ¿sí? Hasta en un 30-50%. También se puede presentar quistes, como bien dice acá, en el páncreas o el vaso. ¿Sí? Y rara vez van a asociar complicaciones a lo que sean rupturas generales. Miren este hígado. ¿Qué le hacen? ¿Hepatectomía derecha, izquierda? ¿Hepatectomía total? No sé. Ayer estaba viendo una noticia que me pareció tremendista. Decía que a un paciente en Estados Unidos creo que le extirparon el hígado en lugar del vaso. ¿Quién se le ocurre extirpar el hígado? O sea, lo que va a hacer un trasplante, ¿no es cierto? Que le extirparon el hígado. Los médicos se equivocaron y extirparon el hígado. Cuidado con esas noticias que pueden ser sensacionalistas. Aquí, ¿qué harías? Le sacas el hígado. Puedes atacar los quistes más grandes o más complejos, ¿no? Entonces me vas a retirar. Quiste atípico, ya hicieron ustedes la clase, no voy a entrar en detalles. ¿No han hecho la clase? ¿Debería? ¿No? Es el jueves. Ah, ya. Porque hay una clase especial de quiste atípico. No voy a entrar mucho en detalles, pero tal vez no les... Miren esto. Esto acá es lo que se llama el signo del camalote. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo sepan ver. El signo del camalote es esto, miren. La membrana del quiste se ha desprendido y está aquí como flotando. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque hay una planta que se llama camalote. ¿Ok? Y cuando el médico vio esta imagen, dijo, ¿cómo se parece al camalote? Y le puso signo del camalote. ¿Ok? Y estas plantas se ven en ríos básicamente de Sudamérica. Ellas saben lo que es el camalote. ¿Ok? Lo que es el camalote y lo que es el signo del camalote. El signo del camalote es el desprendimiento de la membrana. El camalote de la planta. Tumores quísticos malignos. El cistoadenocarcinoma. ¿Ok? Puede palparse en el hipocondrio derecho. Pueden haber lesiones multiloculares. Representa más o menos el 5% del total de quistes del hígado. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con lesiones simples, que son pequeñas, y en algunos casos puede ser necesario hacer una punción y aspiración con bufafina, pero no en manos inexpertas porque puede condicionar el problema. Esta parte de la diapositiva me hace acordar cuando era pequeño y escuchaba que mis padres decían en algún momento, por algunas circunstancias, y de repente ustedes lo han escuchado también, cuando hay conflictos dicen, no, mejor aquí hay que cortar por lo sano, ¿es cierto? Hay que cortar por lo sano. Y efectivamente, este quiste hay que cortar por lo sano, dándonos 1 o 2 centímetros de parénquima sano, justamente para que no recidive. ¿De acuerdo? Miren. Esta es la vesícula biliar. Tumores sólidos, benignos. Tenemos el hemangioma. ¿Okay? Es la lesión sólida más frecuente, más o menos hasta un 10% de la población adulta. Es 5 veces más frecuente en mujeres. Y no quedamos acá, ¿no? Habitualmente son lesiones menores de 5 centímetros, bien definidas, habitualmente no degeneran la malignidad, y la ecografía muestra lo que estamos viendo acá. Discúlpenme nuevamente, no quisiera hablar. La siguiente tumoración es el adenoma. Esto guarda relación con los anticonceptivos orales.
Por tanto, será más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? 80% son asintomáticos. Miren, la relación varones-mujeres, 1:11. ¿Sí? Este sí puede generar un hepatocarcinoma. ¿Sí? Aquí vemos una lesión. Y si nos ponemos a hacer algún procedimiento invasivo, puede haber un alto riesgo de muerte. La hiperplasia nodular focal no voy a entrar en mucho detalle porque no es tan frecuente. ¿Sí? Así que vamos a simplemente que sepan que existe. Y dentro de los tumores sólidos malignos, el hepatocarcinoma ocupa el primer lugar. ¿Sí? Está en pacientes que bordean los 40 años. Ojo, representa el 90% de los cánceres primarios de hígado. ¿Ok? Hay quienes dicen que... ¿Ya se le envió? Algunos se van a dormir y sueñan conmigo. Hay quienes dicen que puede haber un fondo de cirrosis, ¿no?, para el desarrollo de este hepatocarcinoma. Y los pacientes van habitualmente con pérdida de peso, debilidad general, con el 70%. Y luego en porcentajes menores, ictericia, citis, y obviamente la presión alcalina se eleva. Miren ustedes, inclusive una lesión umbilicada, es decir, se implosiona, por así llamarlo. Miren, esto es cualquier cosa menos tejido hepático, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo cambia la estructura? Miren. El tratamiento suele ser quirúrgico, pero el pronóstico es malo. En general, la patología de hígado, vesícula y vía biliar es de muy mal pronóstico. Habitualmente duran menos de medio año. Si usted ve un paciente con un colangiocarcinoma, ven a un paciente con un ampuloma, etc., ese paciente les va a durar 2 a 3 meses en promedio. Por eso es importante que ustedes estén atentos para que puedan diagnosticar prontamente. ¿De acuerdo? Si se diagnostica en estadio 1 o estadio 2, algo se puede hacer. 3 o 4, ya es muy poco. La supervivencia a 5 años, después de una resección total, más o menos es del 30%. En las mejores series. ¿Sí? En las mejores series. El colangiocarcinoma. Aquí una aclaración. El colangiocarcinoma habitualmente suele ser extrahepático, ¿de acuerdo? O sea, de la vía biliar principal. Pero por eso acá le hemos puesto colangiocarcinoma intrahepático, ¿no? Porque antes de que se una el hepático derecho con el izquierdo, esa parte en muchos casos todavía es intrahepática. ¿Ok? Entonces, si se desarrolla allí un colangiocarcinoma, es del que estamos hablando en este momento. Los detalles están ahí y la edad promedio de presentación de los 50 a los 60 años. Miren ustedes, esto tiene pinta de cualquier cosa menos un tejido hepático nuevamente. Las metástasis. Importante. Miren ustedes, la relación primarios versus metástasis, de 1 a 20. Por cada cáncer primario de hígado, yo tengo 20 cánceres metastásicos de algún otro órgano. ¿Sí? El hígado es el segundo sitio más frecuente de metástasis de tumores. Y si les hacemos biopsias a pacientes fallecidos con cáncer, vamos a ver que hasta un 50% tienen metástasis hepáticas de algún grado. Y las neoplasias
es decir, la metástasis puede llegar al hígado por vía porta, linfática, por el sistema arterial hepático o una diseminación directa, ¿no? Por continuidad. Miren ustedes esto. Vamos a ver, aquí está. Miren ustedes esto. Miren acá las lesiones metastásicas. ¿Cómo extirpas eso? No hay forma. ¿Sí? No hay forma. Y entonces aquí lo vi hacer en Chile. Aplican así, a ver, permítanme una comparación bastante grosera, no sé si estén habituados. Pero antes las mamás tejían chompas a los hijos, ¿sí? Y usaban unos palitos. Ya. Imaginen el palito, ¿sí? Y entonces introducían el palito hasta el hígado y con la punta, a partir de la punta se irradiaba calor. Calor basado en radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Radiofrecuencia. Entonces tenía un determinado diámetro que se determinaba según la intensidad de la corriente que se aplicaba y podía quemar estas lesiones. ¿Ok? Podía quemar estas lesiones. Pero obviamente si vas a quemar todas estas lesiones, te quedas sin hígado. Entonces había que quemar, por así llamarlo, aplicar la radiofrecuencia en las más representativas. Pero mientras esperas que se recupere de eso, la que era chiquitita y empieza a crecer. ¿Sí? Y la que quemaste, de repente se convierte en un absceso. ¿Se acuerdan? O sea, la cosa no era tan inocente, pero era un recurso. Y acá les voy a dejar que lean. Yo creo que este debe ser el futuro de la medicina. Nanopartículas, microrobots, nanorobots. Entonces,